estamos muy contentos porque hace unos minutos lanzamos un video en el cual hemos trabajado hace un tiempito ya. Felicitaciones a John Kevin, un maravilloso, maravilloso arreglo. A todos los 14 personas que hicimos parte, bravo, 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 de veras maravilloso. Daniel en la edición, imágenes, el hermano de John Kevin, brutal. Todo estuvo muy, muy bonito, la verdad. La pasamos muy bien. Esperamos que ustedes lo disfruten pues nada, gracias, de verdad, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva jornada. Hoy tenemos un tema maravilloso que a todos los cornistas nos debe interesar y a todos los músicos en general. Vamos a hablar acerca de la gestión cultural y nuestra invitada es una de nuestras pioneras fundadoras de Orbit, Indira Reinel. Gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ustedes por darme este espacio para hablar un poquito de esto que es como ultra importante, pues es ultra importante para los músicos en general, para los artistas en realidad. Ya iremos hablando porque es tan importante y, y cómo empezar, digamos, a ingresar en ese ámbito, cómo empezar a tener nociones en ese ámbito. Gracias, Cindy. Iniciaré leyendo tu breve reseña, pues una breve reseña tuya. Músico, intérprete del corno francés y gestora cultural, titulada como músico profesional, mención en interpretación del corno francés en el Conservatorio de Maastricht, Holanda, y tesista del Magister en Gestión Cultural de la Universidad de Chile. Intérprete, miembro fundador y gestora cultural de la Fundación Orquesta de Mujeres de Chile. Docente de iniciación musical capacitada en el método Música en Colores e instructora de corno francés en la Escuela de Orquestas FOGI. Bueno, gracias Indira de nuevo y pues iniciemos esta conversación acerca de la gestión. Ok, bueno, en primer lugar, bueno, agradecerles a todos por estar acá con esta nueva jornada, en esta nueva jornada de Hornbeat 2020. Y básicamente mi invitación es a que sientan un poco de curiosidad sobre lo que es la gestión cultural y sobre lo que implica la gestión cultural, ¿cierto? Como que a veces pensamos que la gestión cultural es únicamente escribir proyectos culturales y eso es todo, pero realmente cuando uno empieza a indagar sobre la gestión cultural se da cuenta de que es algo mucho más amplio, incluso más complejo también. Y bueno, y también en la medida en que uno va entendiendo y profundizando también, uno va entendiendo también, o una va entendiendo también cuál es el área que a uno le interesa, ¿no? En la gestión cultural. Porque la gestión cultural, pues sí, abarca muchísimas áreas como lo abarca la cultura. O sea, para hablar de gestión cultural en un inicio tendríamos que hablar de qué es la cultura, ¿no? Entonces, cuando hablamos de qué es cultura, encontramos siempre diferentes definiciones. Una de esas definiciones se refiere, que es como la definición más clásica, digamos, se refiere a la alta cultura o a las artes, especialmente las artes académicas, ¿no? El desarrollo de las artes académicas. Pero hay definiciones ya mucho más desarrolladas que tienen que ver más con las representaciones del mundo de las comunidades, digamos, ¿cierto? Cómo las comunidades o cómo ciertos territorios o ciertos sectores también sociales, poblacionales, territoriales, etcétera, conciben la realidad, conciben el mundo, cómo conciben incluso las religiones, cómo se concibe y cómo nos relacionamos a través de esa concepción con el mundo. Entonces, pensando en esa, digamos, en esa visión más grande de lo que es la cultura, también entonces uno pensaría en una gestión cultural mucho más amplia, ¿no? Y entonces obviamente ahí uno vendría a darse cuenta de que son demasiadas cosas. Entonces existe la gestión comunitaria, la gestión territorial, la gestión de
por ejemplo, de grupos autóctonos, ¿cierto? Y la gestión artística, que es lo que ya vendría de pronto uno a pensar más ya como en lo que tiene que ver más con nuestra área, ¿no? Como músicos, como intérpretes, ¿no? Que tal vez nos interesamos más un poco por ese lado. Mi invitación, sin embargo, es a que pensemos la gestión artística también dentro de lo comunitario, dentro de lo territorial, para poder hacer también una gestión artística, digamos, pertinente. Porque a veces pasa que se generan proyectos que tal vez no cubren o no son pertinentes a las necesidades de ciertas comunidades, ¿cierto? Como pensando solamente de pronto desde mi visión como artista. Entonces es importante siempre que haya una pertinencia en que mi visión como artista también esté ligada a una necesidad, al territorio donde yo voy a llevar mi actividad artística. Para mí eso es importantísimo, es vital, porque creo que entender eso también le da al artista una profundidad mayor, ¿no? No es como que entender que el arte no es simplemente una experiencia estética, digamos, ¿cierto? O auditiva, sino que es una experiencia que puede cambiar o que puede generar una forma de interpretar el mundo diferente también. Y eso es súper importante, digamos, que puede ayudar a cuestionar, que puede ayudar sí, a crear pensamiento crítico. Entonces, Indira, perdón, te interrumpo. uh-huh. Entonces, digamos que podríamos tener una definición de términos como cultura, un conjunto de rasgos distintivos. Puede ser, exactamente, pueden ser unos rasgos distintivos que están ligados al territorio, ¿cierto? Que están ligados a una historia, que la historia también de una comunidad tiene que ver con el territorio precisamente, ¿cierto? Tiene que ver con el mismo tema. También ahora hay que hablar de algo más, que es el hecho de la globalización, ¿no? De las causas que tiene la globalización. Entonces, es entender que la globalización tiene unas causas también en los territorios más locales o en las comunidades locales. Entonces ya se viene a hablar de otro tipo de términos como la glocalización. La glocalización vendría a ser como esa hibridación, ¿no? La hibridación entre lo global y lo local, porque al ser un mundo globalizado, obviamente nosotros ya tenemos una información mucho más global que se entremezcla con lo que hace parte de nosotros. Y eso es una transformación de la cultura. Y otra cosa que también hay que tener en cuenta es que la cultura a sí mismo siempre está en transformación, es algo dinámico, no es estática, jamás la cultura es estática, siempre está en transformación. A medida que las comunidades van desarrollando más pensamiento crítico o las comunidades van entendiendo sus necesidades también, esa misma la cultura se va transformando también. Y eso puede ser positivo, puede ser negativo, de acuerdo precisamente a la gestión que se haga, ¿no? A la gestión de esos procesos que se lleven a cabo. Gracias. Ahora, entonces entremos como en la explicación de lo que significa la gestión cultural. Entonces, ya tenemos la cultura como un conjunto de rasgos distintivos, tenemos la gestión y entonces, ¿qué sería la gestión cultural? Sí, yo creo que esa es una pregunta súper difícil de responder, incluso para los gestores culturales. Como que a nosotros siempre nos preguntan, si yo hablo con mis amigas gestoras culturales y siempre hablamos de eso y siempre decimos, pucha, qué odio que me pregunten qué es la gestión cultural, porque es ultra difícil de definir qué es la gestión cultural. Pero tratando uno como de acercarse a una definición, claro, entonces uno tendría que venir a pensar qué es gestión y qué es cultura. Entonces ya hablamos de lo que es cultura, como tú dices, como estos rasgos distintivos, estos rasgos de representación o interpretación del mundo, ¿cierto? Que son distintivos de un territorio, de una región, de una comunidad, ¿cierto? Y la gestión es cómo se administran esas representaciones, ¿cierto? Y esa administración, eh, bueno, administración entre comillas, porque no es solamente la administración, ¿no? Pero sí, básicamente esa administración viene a tener en cuenta diferentes ámbitos, digamos, ¿cierto? Que está la administración financiera, la administración de recursos humanos, la administración, si se quiere decir así, la administración de las costumbres, incluso de los hábitos, ¿cierto? La administración de los procesos de transformación también de las culturas,
Yo creo que para mí la gestión cultural es sobre todo procesual, es un proceso permanente, además, que debiese ser permanente. Es un proceso en el que se entiende cuál es la necesidad de una comunidad y cuáles son las estrategias a llevar a cabo para cambiar esas necesidades o cambiar esas dificultades por las que está pasando una comunidad. Y que lo que busca finalmente es mejorar la calidad de vida de las comunidades. Hablando de las comunidades, cualquier tipo de comunidad, ojo, o sea, comunidad artística, comunidad, incluso si se quiere, empresarial, comunidades territoriales, comunidades nacionales, internacionales, territoriales, etcétera. Entonces yo creo que eso vendría a ser más, la gestión cultural vendría a ocuparse un poco más de eso. Y el rol del gestor cultural, pues tiene que ver un poco con eso, ¿no? Con administrar, con crear alianzas, con forjar alianzas y mantenerlas, obviamente con la administración financiera, como decía hace un rato, también la administración de recursos humanos, entender cuándo es necesario y cómo delegar, entender que no puedo hacer yo todo sola, ¿cierto? Sino que necesito de un equipo, de trabajo colaborativo, eso también es súper importante en la gestión cultural. Entonces la gestión cultural también va creando esos procesos de colaboratividad, de participación, y a mí eso es lo que me parece más interesante de la gestión cultural y como que pienso siempre cómo llevar eso también a la parte artística. O sea, yo como músico, porque yo personalmente, esto ya es una visión muy personal mía, ¿no? Pero hace unos años, justo cuando yo ya me había graduado, yo pensaba como que algo me amargaba mucho y eso que me amargaba era pensar qué hacía yo eh, por la comunidad más que por los artistas o la gente que iba específicamente al teatro a escucharme, qué hacía yo como músico para, para ayudar a cambiar la realidad, de las realidades de esas personas, de pronto las personas que más lo necesitaban, ¿cierto? Entonces pensaba en un momento, llegué a pensar que si no hay profundidad en la manera en cómo nosotros los artistas hacemos el arte, nos quedamos solamente en eso, ¿no? En espacios de elite, no interactuamos y finalmente no hacemos mucho por los otros. Entonces ahí también viene a haber otra cosa, otra consecuencia, que es cómo pido yo financiamiento para algo que no brinda nada para los otros, ¿cierto? Entonces esa era como una cosa que a mí me tenía siempre como muy, entre comillas, amargada o muy, me sentía, digamos, un poco vacía en ese aspecto. Y es una de las razones por las que decidí hacer también estudios en gestión cultural, porque sentía también esa necesidad de ir más hacia las necesidades de, valga la redundancia, de unas ciertas comunidades. Entonces, sí, Gracias. Tú tocas bastantes temas que pues uno empíricamente, digamos que con el quehacer del oficio, de una u otra forma ha hecho, sin creer que, que se puede llamar un gestor cultural, ¿no? Me causa curiosidad muchas de las cosas que tú dices porque realmente nosotros los músicos estamos un poquito mal acostumbrados a que nos den todo, ¿no? Tú te sientas y ya tienes la partitura, tienes el atril, tienes la silla, tú solo tocas, pero todo lo que está detrás es una cosa impresionante. Entonces, es pensar que este gestor cultural es un conjunto de acciones total, donde tú tienes que dirigir, coordinar, planificar, evaluar, seguir. O sea, es una cosa impresionante que uno realmente, pues como músico, intérprete, debe cuestionarse, ¿no? Pues que la hemos tenido un poquito fácil. Nos sentamos y tocamos y nos vamos. Pero esto es una cosa impresionante y tú lo ves solamente con hacer un festival, así tengas que hacer 10 personas. sí, Solo tienes 10 personas, eso significa un protocolo, eso sí, significa una planeación, eso significa tener unos objetivos, eso sí, significa tantas cosas que uno no está preparado. Entonces, sí. me emociona mucho este tema porque yo desde hace muchos años, digamos que sí me ha gustado tratar de moverme con los grupos que he tenido, de cámara, sobre todo, Ujú. es una cosa bien, bien bonita.
que básicamente siempre termina uno por eso, porque los músicos no nos queremos comprometer a algo más, Ujú. ¿no? Sí, No queremos sacrificar el tiempo de estudio. sí, y tú hablas de algo que a mí me parece súper importante también, que es precisamente la música de cámara. O sea, cuando hacemos música de cámara es cuando nos damos cuenta realmente todo lo que hay que hacer ¿no? Para poder sentarme a tocar, para poder tener un espacio en donde tocar, ¿cierto? Entonces yo tengo que planificar, buscar el lugar, buscar financiamiento para pagarle a mis músicos, ¿cierto? Tengo que gestionar un repertorio también, ¿cierto? Y además tengo que gestionar también una actividad que digamos que sea pertinente con el espacio a donde voy a ir, con el tipo de actividad donde voy a ir a tocar, ¿cierto? Porque no es lo mismo tocar para niños pequeños que tocar para experimentados, para personas que tienen una cierta experiencia con la música, por ejemplo, en nuestro caso, la música clásica o docta, ¿cierto? Entonces, todo eso requiere un tiempo, sí, un tiempo de planificación, requiere la capacidad, unas capacidades que lamentablemente no nos enseñan cuando estudiamos música en casi ningún lado, ¿cierto? El desarrollo de esas habilidades, eso es desarrollo de habilidades blandas, que es súper importante, súper importante, ¿cierto? El desarrollo de la capacidad de planificación, si bien nosotros generalmente planificamos, obviamente cuando planificamos nuestro estudio, ¿cierto? Nosotros cuando estudiamos planificamos qué es lo que necesito estudiar para cubrir qué necesidades, etcétera, ¿cierto? Y eso es básicamente también lo que hacemos cuando hacemos gestión. La única diferencia, e incluso tampoco es tan diferente ahora que lo pienso, ¿no? Como cuando tú tocas, tienes en una agrupación de cámara, tú te das cuenta que necesitas delegar para que funcione, como lo que hablábamos una vez con Jessica Rueda, ¿cierto? Necesitas que una persona se encargue de una cosa, otra de otra, porque si no se carga, se recarga una sola persona y se termina la agrupación porque se pelea la gente, ¿cierto? Cuando tienes agrupaciones, entre más grandes las agrupaciones, pues más complejo, obviamente, el manejo, ¿cierto? Y también tienes que delegar, necesitas tener personas que se hagan cargo de una cosa, de la otra, y dentro de la misma orquesta nosotros estamos permanentemente delegando también. ¿Cierto? Cuando tengo yo el rol de solista, cuando tengo el rol de acompañamiento, etcétera, ¿cierto? Nosotros siempre estamos en esa, claro que es distinto también porque no hay una comunicación directa, digamos, es una comunicación mucho más, eh, no sé cómo decirlo, es una comunicación mucho más sensitiva, tal vez es la palabra, ¿cierto? Menos con palabras dentro de la orquesta, y esa sí es una diferencia. Cuando nosotros trabajamos con equipos grandes en el área de planificación, sí es súper importante tener una comunicación efectiva, una comunicación clara, establecer cosas muy claras para el cumplimiento de los objetivos que queremos alcanzar con el proyecto que tengamos, sea el que sea una agrupación de cámara, o sea un festival, o sea un simple concierto, de hecho. Bien, yo quiero invitar a las personas. Este es un tema bastante amplio. Entonces, digamos que cada palabra o cada acción tiene muchas ramificaciones. Por favor, las Ujú. personas que tengan preguntas pueden hacerlas porque nos podemos ir, ¿no? Sí. Entonces, porfa, invitación a que pregunten todo lo que les interese acerca de la creación de sus proyectos. Esta charla es básicamente una invitación a que lean un poquito acerca de la gestión cultural y a que creen sus proyectos, ¿no? Entonces, Indy, yo quería preguntarte, tú eres intérprete, pero también eres fundadora de la Fundación de la Orquesta para Mujeres. ¿Nos cuentas un Sí, poquito como cuál ha sido ese fin, claro que sí. De hecho, creo que aquí vi por aquí, tengo a la directora de la orquesta, Nino Escamel. Muchas gracias, Nino, por estar por acá. Bueno, les voy a contar un poquito cómo nace la orquesta y la fundación. La orquesta nace porque bajo un contexto bien complejo que hubo en el 2018 en Chile, que se llamó el Mayo Feminista en Chile, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Bueno, que empezaron a salir a la luz varios casos de abusos en las facultades, en algunas facultades de diferentes universidades. Eh, y bueno, durante ese mes, muchas estudiantes universitarias se tomaron diferentes facultades. ¿Me escuchan?
que veo como que Diego se quedó paralizado. Ah, sí. Sí, Las sí, sí. estudiantes universitarias se tomaron las facultades de diferentes universidades pidiendo que se establecieran unos protocolos que asegurara que ellas podían hacer parte de estas comunidades universitarias de una forma libre de violencias, es decir, sin abuso, sin acoso, sin invisibilización, etcétera, ¿cierto? Una de esas facultades fue la Facultad de Música de la Universidad de Chile, que también entró en toma. O sea, cuando digo que las mujeres se tomaron las universidades es porque se las tomaron. Es que se quedaban a dormir en las facultades, es que no dejaban entrar a nadie y hacían asambleas permanentes para sacar a la luz, digamos, todos esos temas, ¿no? Entonces, en la Facultad de Artes de Música también ocurre esto. ¿Y qué pasa? Cuando finalmente sale el petitorio feminista de la Universidad de Chile, entonces la directora que está aquí, Ninoska dice, bueno, entreguemos este petitorio con música. Hagamos eso, entregamos este petitorio con música. Y como es un petitorio feminista, pues hagamos una orquesta de mujeres. Y así nació pues la Orquesta de Mujeres de Chile. En ese entonces yo no hacía parte de la orquesta porque yo en ese entonces trabajaba, me acuerdo, para ese primer concierto, yo trabajaba en una ciudad distinta. A Santiago daba clases los sábados en otra ciudad, entonces viajaba muy temprano y volvía muy tarde. Entonces no podía como hacer parte de esa iniciativa, pero siempre como que estaba muy pendiente. Y aquí vengo a tocar algo que a mí me parece súper importante también en la gestión. Uno cuando empieza a hacer gestión, yo creo que uno tiene que meterse con algo que a uno le apasiona, que a uno le raya la cabeza, que uno dice esto hay que hacer algo y hay que cambiarlo. Realmente eso es hacer gestión cultural, es que tú te tienes que meter en esa situación de decir yo quiero cambiar esto, yo quiero que las condiciones de esta comunidad o esto y esto cambien. Y yo en ese entonces precisamente andaba indagando un poco sobre el feminismo, ya por razones, digamos, más personales, situaciones que había vivido yo, y estaba muy enganchada con ese tema y vi esta orquesta y dije, wow, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer. Y como las admiré de lejos porque no podía ser parte de eso en ese momento. Pero para una segunda convocatoria que hace precisamente Ninoska, ya yo estaba trabajando en Santiago, entonces ya no necesitaba viajar y se vino el primer encuentro plurinacional de mujeres que luchan. Esto era un encuentro evidentemente feminista, en donde se reunían muchas mujeres de diferentes regiones, precisamente para hablar sobre, no solamente sobre las violencias, sino de cómo, qué vamos a hacer para que cambien las políticas culturales, las políticas públicas, que nos protejan a las mujeres, porque las mujeres nos están matando, etcétera, etcétera, y visibilizando toda esa cantidad de violencias pues, que vivimos las mujeres en el día a día. Y Ninoska, la directora, Ninoska en ese momento lo que hizo fue comunicarse con la coordinadora 8M, que se llama esta coordinadora feminista, y dijo, yo tengo una orquesta y quiero tocar para ustedes. Quiero llevar la orquesta y tengo una orquesta de mujeres. Y bueno, se hizo otra convocatoria y ahí yo ya participé con ellas. Entonces, ya en esa ocasión, yo le dije a la directora, le dije, mira, Ninoska, yo quiero hacer parte de esto, sobre todo quiero que esto se prolongue sobre el tiempo, que no sea algo, una iniciativa solamente de unos conciertos puntuales o para el Día de la Mujer únicamente, porque no, como que las mujeres estamos de moda en marzo, es lo que nosotras siempre hablamos. Las mujeres estamos de moda en marzo y las problemáticas de las mujeres están de moda en marzo, pero resulta que las problemáticas de las mujeres son vigentes durante todo el año, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos para que esto prevalezca? Y bueno, ahí armamos el primer equipo de trabajo. Éramos 10 mujeres precisamente y empezamos precisamente a hacer eso, a delegar tareas, a delegar trabajo y empezamos a trabajar, a reunirnos, etcétera. Y ahí empezamos ya a trabajar fuertemente y el año pasado finalmente logramos la Fundación Orquestas de Mujeres de Chile, que tiene entre sus objetivos visibilizar a las mujeres dentro de la música clásica o música adopta o música de tradición escrita, ¿cierto? Pero además hacernos cargo un poco también de todos esos temas que están como debajo del tapete, de lo que pasa con las mujeres permanentemente.
escuchándote entonces, digamos que voy a intentar resumir algo y es que me gusta todo lo que, lo que escucho porque entonces tienen el objetivo del proyecto, tienen a los agentes involucrados del proyecto, tienen estrategias y también tienen resultados. Mi siguiente pregunta, Indy, es acerca de los sectores. ¿Cómo funcionan los sectores públicos, privados, mixtos? ¿Son Ujú, iguales que acá? Me gustaría, pues sabemos que es diferente en Chile que en Colombia. Por ejemplo, aquí estamos un poquito ligados a la ley naranja, que ujú, realmente son 7 hojas y son supremamente complicadas. O sea, no es tan claro muy bien lo que significa la ley naranja. ujú. Pero, y son solo 7 hojitas, la verdad no son más. Pero tú la lees y la verdad es muy vacío. Entonces me gustaría como preguntarte acerca de los sectores, cómo funcionan. Sí, yo tengo entendido que la ley naranja en Colombia es precisamente una ley para fortalecer lo que se llama o lo que en muchas partes llaman la economía naranja. La economía naranja o la economía creativa, las economías creativas, que básicamente se habla de industrialización en los sectores artísticos, es decir, cómo industrializar los procesos creativos, porque se entiende que los procesos creativos, entre ellos las artes, aportan, digamos, hacen un aporte grande al PIB de cada país. Entonces, por esto nace esta situación, digamos, este concepto de la economía naranja y básicamente las leyes o las políticas que buscan fortalecer la economía naranja, bueno, buscan precisamente fortalecer las áreas de las artes o de los procesos creativos en sus diferentes eslabones, por así decirlo, ¿ya? O sea, es como que cada uno de esos entes creativos es una cadena de valor y tiene unos eslabones, ¿cierto? Unos eslabones que son el eslabón de formación, de producción, a ver si puedo recordar en este momento todo, ya, formación, creación, producción, gestión y difusión, que son como todas las partes del proceso de gestión que requiere las artes, ¿cierto? O cualquier, incluso no solamente las artes, sino cualquier producto que se quiera comercializar. ¿Sí? En el caso de las artes, pues está el tema de la formación, porque la formación hace parte, digamos, de esos eslabones de fortalecimiento de la cadena. Esto se maneja, es un concepto que se está manejando casi a nivel mundial, acá en Chile también. El tema de las economías naranjas y hay también algunos fondos específicamente que están creados para fortalecer precisamente las economías naranjas y el emprendimiento en el sector cultural. Con respecto a lo otro que tú me preguntabas, con respecto a las institucionalidades públicos, privadas, etcétera, ¿no? O sea, cada país tiene un manejo diferente institucional, también en el área de la cultura, que tiene que ver no solamente con el área de la cultura, sino con la organización institucional del país, ¿cierto? Entonces, en Colombia está el Ministerio de Cultura, ¿cierto? Aquí en Chile también está el Ministerio de Cultura que se creó hace tan solo 2 años, más o menos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacen generalmente estas entidades? Crean las estrategias para fortalecer o para financiar y fortalecer estos sectores, los sectores culturales en el país. Con respecto a las instituciones privadas, bueno, aquí en Chile, Chile sí tiene, digamos, el gobierno de Chile sí tiene unas estrategias para vincular la participación de los sectores privados en el desarrollo de la cultura. Una de esas 3 estrategias es la ley de donaciones culturales. Esa ley de donaciones culturales lo que busca es precisamente que los sectores privados, es decir, los empresarios, aporten o financien actividades y proyectos culturales a cambio de, porque nada es gratis, por supuesto, a cambio de unos descuentos tributarios. Quiere decir que el empresario que aporta a cultura paga menos impuestos durante ese año. En Colombia, lamentablemente, tengo entendido, no existe una ley como tal y también, por lo que yo he investigado, Colombia es muy débil todavía en el ámbito del mecenazgo, la filantropía. Entonces, igual, lo que es bueno y es malo. Es decir, es malo porque obviamente no existe una garantía,
no hay una acción concreta del Estado para vincular el sector privado con el desarrollo cultural, pero es bueno porque es algo también en donde se puede empezar a indagar. Y es ahí donde los gestores culturales entramos, ¿no? Empezamos a entrar digamos, como en materia, que es precisamente ir a buscar a esos empresarios cuyos objetivos puedan estar más relacionados con el desarrollo cultural y decirle, mire que si usted dona a esta actividad, bueno, siempre, obviamente hay que ver siempre qué es lo que les beneficia a ellos, ¿no? Pero mire que si usted dona esta actividad, su prestigio va a ser mayor. Y eso por ejemplo, es algo interesante para la mayoría de empresarios, el tema del prestigio. Entonces, sí hay cosas que se pueden hacer, aun cuando la institucionalidad no está completamente formada. Gracias, Cindy. No tenemos preguntas, Ninguna pregunta hasta ¿no? ahora. Alexa, estás hablando de los diferentes sectores y teniendo en cuenta No, yo eso, tengo una que pregunta, perdón, sí, claro, Luis. yo tengo una pregunta si es posible. Sí, Luis, hola. Buenas- Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Hola, Luis, Luis. ¿cómo estás? Uy, se fue. ¿Cómo van? Bien. Ah, ya. Bien, Hola, Luis. Mira, la Sí. pregunta es la siguiente. ¿Sí? Ujú. La pregunta es la siguiente. En esta época de la pandemia y todo esto, y bueno, y todo lo de las orquestas que está pasando, inclusive en las orquestas en Estados Unidos que uno dice que son muy sólidas, le están cancelando los seguros sociales a los Sí. músicos, algunos ya no tienen trabajo hasta el próximo año, como la de la Metropolitan y bueno, todo ese tipo de cosas y seguramente en Colombia va a pasar muchas cosas porque vamos a entrar en crisis. ¿Qué se podrá hacer o qué piensas que se puede hacer para solventar de alguna forma esto? Porque casi que vamos a ser todos freelance o vamos a llegar a hacer Ujú. eso. Entonces, ¿cómo piensas que se pueda solucionar? Porque yo creo que una orquesta como organización difícilmente podrá reinventarse en el diálogo o hacer alguna otra cosa. Sí. Entonces pensaría yo que Lamentablemente esa es una sí, realidad. como cada Sí. uno Y lamentablemente esa es una realidad. ayudar. Sí, se corta un poco. Bueno, quería decirte que lamentablemente esa es una realidad no solamente en nuestros países, en los países latinoamericanos, sino incluso en los países más desarrollados, ¿cierto? Siempre cuando hay un corte financiero por crisis, lo primero que sale, digamos, a recortar es la cultura, porque lamentablemente todavía se piensa que la cultura no es una necesidad básica, ¿cierto? Cosa que la pandemia, digamos, ha demostrado que es lo contrario, que en realidad para no volvernos locos necesitamos un poco de eso, de la cultura, de las artes, ¿cierto? Para no volvernos locos encerrados necesitamos poder escuchar música, poder leer un libro, poder incluso ahora hay un montón de exposiciones de museos, ¿cierto? Online. Entonces, más bien la pandemia viene a evidenciar la necesidad que tienen las artes en la vida de los seres humanos, ¿cierto? Eh, con respecto más concretamente a la pregunta que me hace Luis o que haces tú, Luis, yo diría que hay varias cosas importantes. Una es poder trabajar colaborativamente, es la colaboratividad, es entender que no puedo trabajar en algo como esto sola o solo, que necesito de un otro o de unos otros, ¿cierto? Es la interdisciplinaridad, es lo otro también. La importancia de poder trabajar con otras disciplinas que complementen o que hagan más fuerte mi idea o lo que yo quiero hacer, o hacia donde que puedan ayudarme a articular también mi idea o mi proyecto con las comunidades a donde las quiero llevar. ¿Mm? Otra cosa es entender probablemente que ese es un desafío para los artistas y un desafío para la misma gestión cultural, porque nadie se esperaba que nos pasara algo como esto, ¿cierto? Es probablemente la migración a los medios digitales, a lo digital, ¿cierto?
Y ahí creo que con Hornbeat hemos tratado también un poquito como de mostrar un poco eso, de entregar un poco de esas herramientas también, que es lo que vamos a ver también en unas próximas semanas, ¿cierto? Entonces, también incluso en esta semana, que esperamos, o sea, vamos a tener personas que nos hablen un poco de producción audiovisual en casa, producción audiovisual para la pandemia, ¿cierto? En algún momento también un ingeniero de sonido también que nos va a hablar un poco sobre producción y postproducción de audio para tiempos de pandemias, etcétera, ¿cierto? Entonces, yo creo que este momento, obviamente, esta pandemia viene a, a enfrentarnos a un desafío que ya existía, ¿cierto? Sobre que tiene que ver con la, la, la precariedad laboral que ya existe en los artistas y en los músicos, ¿cierto? Y que ahora obviamente se hace más evidente y que en donde nosotros vamos a tener que ser probablemente mucho más creativos porque lo más probable es que no vamos a tener financiamiento por lo menos estatal. Y ahí yo creo sí existe y sí hay una posibilidad también de ir con precisamente con los sectores privados, ¿cierto? Con las personas que tienen mayor, no solo personas, sino empresas que tienen mayores posibilidades y probabilidades y poder mostrarles cómo nosotros somos tan importantes para la sociedad y de qué manera ellos pueden colaborar con nuestro trabajo y obviamente, por lo tanto, con el trabajo de la sociedad. O sea, el trabajo para la sociedad, perdón. Y No, eso no sé si como, respondo a tu pregunta, Luis. esas serían como las estrategias que todos deberíamos tener, ¿no? Como difundir la Claro. cultura. Sí, te pregunta Alexa, estás hablando de los diferentes sectores y teniendo en cuenta eso, ¿qué relaciones y modelos de cooperación, coproducción mantiene tu proyecto y la fundación con las instituciones públicas y privadas? Bueno, acá, como decía, hola Alexa, gracias por tu pregunta. Como te decía antes, Diego, ¿cierto? Aquí en Chile existe una institucionalidad que permite hacer unos lazos con las instituciones públicas y privadas. Uno de esos son los fondos de cultura, que son los fondos del Ministerio de Cultura, ¿cierto? Que son fondos que están destinados precisamente a fortalecer proyectos culturales, ¿cierto? Ya sea en capacitación o con dinero, puede ser para inversión o para infraestructura incluso, honorarios, etcétera. Aquí ahora hay varias cosas que son, digamos, como complicadas, que es donde se viene también como lo ambicioso de nuestro proyecto, el proyecto de la Fundación de Orquestas de Mujeres de Chile, ¿cierto? Que es precisamente cómo poder obtener esos fondos cuando somos una agrupación pequeña, no pequeña, perdón, una agrupación que está recién iniciando. Nosotros tenemos 2 años de experiencia únicamente, ¿cierto? Hace 2 años que empezamos a dar conciertos y con la fundación tenemos la fundación solamente hace 1 año. Entonces aquí viene uno uno con este tipo de institución o este tipo de personalidad jurídica puede acceder a ciertos fondos, pero hay otros que todavía lo limitan. En Chile existe también un fondo que es de fortalecimiento para las orquestas regionales, orquestas profesionales, pero para eso la orquesta necesita tener 5 años de funcionamiento con funciones anuales, es decir, con una temporada anual que se pueda demostrar. Entonces, nosotras, por ejemplo, no podemos aplicar todavía ese fondo, ¿cierto? Pero nosotras, ¿qué es lo que sí hemos ido fortaleciendo? Son alianzas con instituciones de pronto que no están, ONGs también, ¿cierto? Que no están directamente ligadas propiamente con el Estado, por ejemplo, ¿cierto? O con incluso movimientos feministas, que es precisamente lo que a nosotras nos mueve, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, con la coordinadora de 8 de marzo hemos tenido apoyo audiovisual, ¿cierto? Y también tenemos muchas personas que colaboran con este proyecto, con nuestro proyecto. Y ahí tenemos personas que son externas, es decir, hemos tenido colaboración de comunicadores sociales,
Hemos tenido colaboración también para hacer o empezar a hacer alianzas con psicoterapeutas también, en el caso obviamente que este proyecto requiere también una intervención socioafectiva, digamos, es un proyecto que requiere de inmiscuirse, por así decirlo, en algo que va más allá de solamente tocar. ¿Cierto? De solamente tocar, sino de hacerse cargo de todas las problemáticas, como decía, la problemática de la mujer, de las mujeres, ¿cierto? Además tenemos también algunos lazos con algunas instituciones que nos permiten, por ejemplo, ensayar en ciertos espacios, es decir, tenemos un lazo con la Universidad de Chile, con la Facultad la Facultad de Música de la Universidad de Chile, que es en donde ensayamos. Entonces, ellos nos prestan el lugar y además también nos pasan instrumentos cuando tenemos conciertos con orquesta completa y obviamente nosotras no tenemos nuestros propios instrumentos, entonces ellos nos pasan la percusión, el arpa, si es necesario el clavinova, nos pasan también obviamente a los atrileros, ¿cierto? Las personas que hacen el transporte. Obviamente eso no es, o sea, siempre hay un tema de negociación, ¿cierto? Tiene que haber siempre un tema de negociación. Entonces, nosotras a cambio retribuimos con un tipo de donación. ¿Cómo logramos nosotras esa donación? Nosotras a donde vamos a hacer un concierto pedimos una cantidad de dinero que es para el funcionamiento de la orquesta, que incluye colaciones, no sé cómo se dice en Colombia colaciones, como algo para comer, sí, Sí, merienda, algo para eso. comer, ¿cierto? Para todas las instrumentistas, para el equipo de sonido, nosotras tenemos nuestra propia sonidista también, ¿cierto? Eh, pedimos la plata también, obviamente, para poder entregar la donación de los instrumentos a la entidad que nos los presta. A veces nos los presta, como les decía, la Universidad de Chile, otras veces nos los presta la FOJI, que es la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles de Chile, ¿cierto? Y así, entonces básicamente en las municipalidades en donde tocamos, las municipalidades acá pasa que tienen también unos dineros que son destinados para inversión en cultura, y en ese caso, obviamente, uno hace un presupuesto, se le entrega ese presupuesto a esas personas y con eso se va cubriendo. Hasta el momento nosotras sí trabajamos ad honorem. Todo lo que hacemos es ad honorem, todo lo hacemos gratis, es decir, ¿cierto? Es mucho trabajo, por supuesto. Las personas que estamos a cargo sabemos que es necesario hacer ese trabajo inicialmente antes de poder empezar, digamos, a concretar algo más a nivel monetario, más específico, más concreto, perdón, la redundancia. En cuanto a la coproducción, también tiene que ver con eso, tiene que ver con contar con personas que apoyan, realmente sobre todo eso, es decir, la sonidista que se enamoró del proyecto y trabaja con nosotras, ¿cierto? En algún momento también tuvimos a la maestra Andrea, no puedo recordar ahora el apellido, si Lani no está por ahí, que me lo recuerde. Bueno, ella trabajó mucho tiempo en el Teatro Municipal de Santiago y era la encargada de todo lo que era el montaje de escenografía para las óperas, de escenografía, de toda la producción escenográfica, y ella también colaboró con mucho. Andrea Mijalovsky, gracias Nino. Ella también se enamoró del proyecto, igual también colaboró con nosotras, también colaboró en lo que era gestión de repertorio, incluso ir a ver espacios donde tocar, revisar los espacios, porque todas esas cosas hay que hacerlas, ¿no? Ir a revisar el espacio, ver qué formato entra en ese espacio, a veces no se puede llevar a la orquesta completa, entonces se llevan grupos de cámara, ver también qué actividad se hace de acuerdo al espacio, como hablábamos hace un rato, ¿cierto? Si yo quiero hacer una actividad en un espacio en donde no hay comunicación ninguna con la música, entonces yo tengo que hacer una actividad de mediación. Eso también hace parte de la gestión, ¿no? Hacer actividades de mediación o de entregar de llevar realmente el mensaje que se quiere dar más allá de lo que ellas van a escuchar musicalmente o la gente va a escuchar musicalmente. No sé si eso contesta a tu pregunta, Alexa. Súper, muchas gracias. Y entonces, teniendo en cuenta esas alianzas y el trabajo que han venido realizando, ¿cuál es la proyección que tienen y qué aspectos y modelos de gestión tienen en cuenta dentro de la fundación para garantizar la perdurabilidad y sostenibilidad tanto económica como artística?
Bueno, precisamente dentro de esto es en lo que yo me encuentro trabajando precisamente en este momento, que es el modelo de gestión. Precisamente porque la orquesta es una orquesta feminista, hay que decirlo claramente, la Orquesta de Mujeres de Chile es una orquesta feminista, y entendiendo que el feminismo viene a cuestionar cosas que están demasiado insertas en nuestra sociedad, ¿no? Como el manejo también de las, eh, de las relaciones de poder, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que nosotras venimos a cuestionar dentro de esta orquesta, que esperamos empezar a hacer también, es precisamente el manejo de las jerarquías. ¿De qué manera podemos hacer que todo sea mucho más cooperativo y más colaborativo dentro de la orquesta? Eso por un lado, ¿no? En la parte económica, venimos hablando siempre pues, de lo que hasta ahora de lo que se puede hacer aquí y de las alianzas que hemos también empezado a formar. Una de ellas también tiene que ver con la formación de la alianza con ONU Mujeres, con instituciones internacionales que apoyen el trabajo de las organizaciones feministas, ¿cierto? Hay diferentes, afortunadamente en Chile hay diferentes programas que apoyan las iniciativas que están destinadas para el desarrollo de las mujeres, como comunidad mujer también, ¿cierto? Otra cosa es, bueno, obviamente mantenerse, obviamente la venta de conciertos es súper importante, la venta de conciertos para poder, obviamente, permitir que el funcionamiento, digamos, el funcionamiento del día a día de la orquesta. Y más allá de eso, obviamente, bueno, para contarles también un poco, hasta el momento esta orquesta es una orquesta multinivel. Aquí es donde viene a darse, digamos, como a evidenciarse también cuáles son como los estereotipos de género que hay en la música. Entonces, por ejemplo, acá en Chile ocurre mucho que hay instrumentos en los que es muy, muy difícil todavía conseguir mujeres. Muchísimo. O sea, si yo les digo mujeres trompetistas, trombonistas, cornistas, poquísimas, poquísimas mujeres cornistas, en el área profesional muy pocas mujeres graduadas como trompetistas, por ejemplo, tituladas también como trombonistas. Recién el año pasado se tituló la primera mujer trombonista en Chile, no porque no existan, sino porque algo pasa, ¿no? Vamos entendiendo que algo pasa en el camino y las mujeres van renunciando. Y eso es lo que, pues, es una de las cosas en la que nosotras tratamos pues, queremos o buscamos hacernos cargo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante en nuestra orquesta que sea una orquesta multinivel, para también poder empezar a hacer, digamos, escuela y una escuela de empoderamiento, especialmente una escuela de empoderamiento en las mujeres. En el área económica siempre es lo más difícil. Y yo sí tengo que decirlo y transparentarlo, el área económica es súper difícil, sobre todo con agrupaciones que son tan grandes. Otra cosa también que está dentro de la planificación y en la que precisamente yo estoy trabajando es el modelo de gestión para una orquesta, para lograr la orquesta profesional de mujeres de Chile, es decir, que inicialmente va a ser probablemente una orquesta clásica porque no hay demasiadas mujeres cornistas, porque es cierto, porque somos pocas en realidad, esa es una realidad en Chile, somos súper pocas. Pero buscar precisamente, encontrar la manera precisamente de dignificar, no solo dignificar, sino luchar contra la precariedad laboral de las mujeres en la música adopta. Entonces, pues en eso es en lo que estamos trabajando nosotras en este momento, en realidad, en encontrar esas alianzas, en aplicar a fondos. Eso implica aplicar, como les decía, acá está la ley de donaciones culturales, que es una gran ventaja porque eso nos permite ir directamente hacia los empresarios y decirles, mire, tenemos este proyecto y a usted le conviene apoyarnos por esto, esto y esto y esto, y de esa manera poder trabajar en el área artística. Hablas de la sostenibilidad artística también. En el área artística, bueno, nosotras también tenemos una estrategia que es precisamente lo que buscamos con la forma en que hacemos música, ¿cierto? Que es lo que nosotras buscamos es precisamente visibilizar a las mujeres y visibilizar las problemáticas de las mujeres. Entonces, nosotras tenemos estrategias como, por ejemplo, las convocatorias para la creación de música o para compositores para este tipo de formato, para una orquesta de mujeres que busque precisamente tocar esa temática. Entonces, por ejemplo, el año pasado tuvimos 3 obras escritas para esta orquesta que tocan precisamente la temática de la violencia de género. O sea, no son obras que no tienen nada que ver con lo que nos
nos afana, por así decirlo, ¿cierto? Eso por un lado. Por el otro lado, también lo otro que nosotras buscamos es si tocamos una obra clásica, es darle la vuelta. Por ejemplo, si nosotras tocamos el Carmen de Bizet, es de alguna forma hacer entender que el Carmen de Bizet es un femicidio. Es un femicidio, es un problema que nos toca y que todavía existe, que pasa en la casa, etcétera, ¿cierto? Entonces, nosotras, ¿qué es lo que buscamos? Es buscar precisamente estrategias de mediación. Es decir, tocamos el Carmen, sí, lo tocamos como está escrito, etcétera, pero antes de eso, nosotras tratamos de vincularlo, por ejemplo, con discursos o con poemas o con algo que hable un poco, que dé un poco la luz de eso, ¿no? De este es un problema de la mujer, esto es un problema de las mujeres al día de hoy. Entonces, eso, bueno, no sé si eso responde la pregunta de Alexa. Sí, dice muchas gracias. Indy, para pasar a lo que tú nos querías mostrar, quiero hacer una invitación para todos a que le echen una ojeada a los diferentes tipos de convocatoria que tiene tanto el sector privado como el sector público. Hay muchísimas convocatorias aquí en Bogotá. Creo que está la Fundación Gilberto Alzate y Dartes, la Filarmónica de Bogotá, tienen maravillosas eh, se me olvidó. Convocatorias para que Convocatorias. ustedes puedan aplicar. Y realmente el valor que le queremos dar a esta charla es precisamente eso, invitarlos a que lean un poquito las convocatorias, a que piensen a qué pueden y a qué quieren concursar, ¿no? También tenemos privado como el Ministerio de Cultura también está sacando unas convocatorias bien interesantes. Entonces es un poquito con esta charla, es como el fin, ¿no? De esta charla, invitarlos a que miren esas convocatorias, ¿no? Y pues se vuelvan parte de todo el proceso que involucra la creación hasta la ejecución. Eso es maravilloso. Sí, y también para complementar un poco lo que dice Diego, no quedarse solamente con las convocatorias, con este tipo de convocatorias, ¿no? No solamente con el aporte estatal, sino buscar realmente en otros espacios. Aun cuando no existan digamos, estrategias estatales para llegar a ellos, sí se puede llegar a ellos. Probablemente hay que ser insistente, obviamente hay que saber escribir bien su proyecto, vender bien su proyecto, pero sí se puede ir al privado con su proyecto y mostrarle al privado por qué le conviene financiar un proyecto cultural. Y eso yo creo que es súper importante y es un primer paso también para empezar a involucrar al sector privado en el desarrollo cultural. Y con respecto también a las convocatorias públicas, yo los invito también a revisarlas y a postular, entendiendo también que eso no es regalo del Estado, o sea, que eso es plata de nosotros, es plata de ustedes, es la plata de sus impuestos, y que por lo tanto ustedes tienen derecho a hacer uso de esos dineros para el desarrollo de sus profesiones y el desarrollo del sector cultural. Y bueno, y basándonos en eso, yo quería pues hablarles un poquito, sobre todo para las personas que de pronto no han estado muy cercanas a la formulación de proyectos. Entonces yo quiero mostrarles un poquito, hablarles un poquito de la formulación de proyectos culturales. A ver si me permiten, voy a compartir mi pantalla con ustedes. ¿Se ve? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, como les decía, lo que quiero compartirles un poco es algo muy rápido, obviamente un poco, espero poder, o sea, me gustaría poder profundizar, pero realmente pues no tenemos mucho tiempo ahora, tal vez en algún otro momento poder hacerlo, ojalá. Pero sí como introducirlos un poco a la formulación de los proyectos culturales. Entonces, lo primero es entender qué es un proyecto, ¿cierto? Entonces, uno podría decir que un proyecto es un conjunto de acciones para concretar un objetivo. En el caso del proyecto cultural, entonces, para
para concretar un objetivo artístico, un objetivo cultural. ¿Por qué escribir el proyecto? A veces nosotros decimos, ya, no es necesario, yo sé lo que quiero hacer, tengo mi idea, pero no, realmente no es necesario ponerlo en papel. Entonces, yo personalmente considero que es súper importante ponerlo en papel, porque le permite a uno, por un lado, planificar bien, tomar decisiones correctas, ¿cierto? Conocer el espacio en donde voy a realizar mi proyecto y ver si realmente es un proyecto pertinente o no lo es. Y la pertinencia es súper importante también, porque la pertinencia influye directamente o incide directamente en el impacto que va a tener mi proyecto, ¿cierto? Y en la cantidad de personas que se van a beneficiar de mi proyecto. Para programar también, para administrar los recursos. Y cuando hablo de administrar recursos, me refiero a recursos financieros, recursos humanos, recursos técnicos, recursos materiales, etcétera, ¿cierto? También para planificar la implementación y la ejecución de lo que yo quiero realizar, de mi idea. Para controlar, para acompañar, es decir, para hacer una evaluación del proceso y para hacer una evaluación final. Entonces, ese es mi consejo del por qué escribir el proyecto cultural, ya sea para presentarlo a una entidad para búsqueda de financiamiento o incluso si yo misma lo quiero financiar, es decir, si va a ser con financiamiento propio. Todos estos pasos o, digamos, escribir mi proyecto me va a permitir que yo pueda utilizar los recursos de manera de buena manera, es decir, que no quede endeudada, ¿cierto? Que no me endeude, no quede endeudada y cubrir realmente lo que necesito cubrir. Bueno, voy a hablarles muy rápidamente de los tipos de proyectos culturales, de cómo se pueden, digamos, clasificar los proyectos culturales, aquí lo escribí mal. Pero bueno, básicamente los proyectos culturales se pueden tipificar como artísticos, en los que vendrían a estar los proyectos de creación, los de acceso, es decir, acceso tanto a la formación como acceso a las actividades culturales, ¿cierto? Las itinerancias también o giras, los eventos, es decir, conciertos pueden ser, y las residencias, que son también súper importantes para nosotros, porque prácticamente pues, las residencias son los espacios en donde hay mayor creación colectiva, ¿cierto? También pueden ser de intencionalidad, que pueden ser proyectos de fomento, de servicio, de difusión, de promoción, de asociatividad o de colaboratividad y productivos. ¿Cierto? Respecto a las temáticas también, que pueden ser de formación, de investigación, de sistematización, patrimoniales, turísticos, musicales, teatrales, etcétera. ¿Cierto? Los de recursos físicos también, que son respecto a equipamiento, es decir, si yo necesito, por ejemplo, para llevar a cabo mi proyecto, necesito comprar computadores o necesito comprar, en el caso de nosotros los músicos, instrumentos musicales, si quiero hacer una escuela, ¿cierto? De infraestructura también, si necesito espacio para ensayar, necesito espacios para conciertos o necesito una galería, para exposiciones, etcétera, ¿cierto? También para reparación y habilitación también de espacios físicos o de maquinaria también. También están los relacionados con el carácter, que pueden ser especializados, mixtos, interdisciplinarios. Para mí esto es súper importante, la interdisciplinariedad. Y también según el ámbito de acción, es decir, si mi proyecto está destinado a realizarse en un barrio, en una localidad, en una región, a nivel nacional o a nivel internacional. Por ejemplo, esto en el caso de los festivales, ¿cierto? Uno puede hacer un festival local, incluso barrial, local, regional, nacional o internacional. Bueno, ya cuando hablamos del proyecto, generalmente, ¿de qué nace un proyecto? Un proyecto nace de una idea, ¿cierto? Yo digo, quiero hacer algo, tengo esta idea y quiero llevarla a cabo. Entonces ahí nace el proyecto. Entonces siempre como que la dificultad está en cómo llevar mi idea a la ejecución, cómo hacer que mi idea se concrete, se vuelva realidad, ¿cierto? Y para eso necesitamos como seguir unos pasos. Entonces, el primer paso sería la identificación del problema, que viene a ser también, está relacionada con el diagnóstico.
Y este paso responde básicamente a estas preguntas, ¿dónde realizaré mi proyecto? ¿Para qué? ¿Por qué es importante mi idea y qué quiero aportar? Cuando yo tengo claro esto, puedo fundamentar, sustentar mucho mejor mi proyecto y además me permite entender si realmente vale la pena llevar a cabo el proyecto en cierto territorio o de la forma exacta en como yo lo estaba pensando, o si es que necesito modificar algo para poderlo llevar a cabo, si es más conveniente modificar algunas cosas para llevar a cabo mi proyecto. En el diagnóstico para mí es lo más importante del proyecto, porque es lo que me va a permitir conocer específicamente el ámbito sobre el que yo quiero actuar. Es decir, si por ejemplo yo quiero hacer un proyecto a ver, ¿qué se me ocurre en este momento? Un proyecto de creación musical en la región de Chiloé, por ejemplo, que es región extrema en Chile, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo debo ver para que mi proyecto sea realmente pertinente, ¿cierto? Por un lado, entonces yo debo investigar el territorio, es decir, la región de Chiloé, investigar cuáles son los ritmos, investigar cuáles son digamos, cómo es la identidad musical de la región, ¿cierto? Y cuáles son las problemáticas que se viven ahí. No solo en el caso, por ejemplo, de la creación musical, no necesariamente tengo que ir a la problemática social, pero sí la problemática de la música, que incluso se vuelve social, ¿cierto? Entonces aquí yo puedo hablar, por ejemplo, de la precariedad laboral de los músicos en la región de Chiloé, ¿cierto? Puedo tratar de entender eso, tratar de entender cómo se desarrolla, digamos, la industria musical en el sector, ¿cierto? O la industria creativa en el sector, cómo se forman, por ejemplo, los músicos allí para crear o no, hay estímulos o no hay estímulos para la creación, etc. También debo revisar los agentes culturales, que es un poco relacionado con lo que hablaba o me preguntaba Alexa, ¿cierto? ¿Qué agentes están en la región que pueden ser aporte para mi proyecto, ¿cierto? O con quiénes debo aliarme para poder realizar mi proyecto. ¿Mm? ¿Con quiénes debo asociarme? ¿Qué oferta cultural existe también en la región? Y también veré los temas de infraestructura. ¿Mm? Los beneficiarios también nacen un poco de esa investigación del territorio y del diagnóstico, es decir, a quién va dirigido mi proyecto. Yo creo que nosotros aquí muchas veces fallamos y después nos extrañamos porque tenemos poca audiencia, porque tenemos poco público, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros aquí hay un trabajo que yo creo que en los músicos está muy al debe, es entender qué es lo que está pasando con mi música, que aunque sea de mucha calidad, no tengo suficiente público. Por ejemplo, si eso sucede, ¿cierto? Entonces, ¿qué actividades debo llevar a cabo para hacer, por ejemplo, para crear una estrategia de formación de públicos, por ejemplo, en ese caso, ¿cierto? O actividades de mediación para acercar más mi actividad artística a los públicos. Y aquí quiero hablar también un poco de esto, los beneficiarios directos, indirectos y potenciales, que a veces cuando vemos eso nos asustamos y decimos, ¿qué es eso de los beneficiarios directos y de los beneficiarios indirectos? Bueno, los beneficiarios directos son las personas que se van a beneficiar inmediatamente con la acción que tú vas a realizar. Es decir, si tú vas a hacer un taller, por ejemplo, un taller de corno en cierto espacio, los beneficiarios son las personas que van a asistir a tu taller, que van a tomar las clases, ¿cierto? Los indirectos son las personas que se pueden beneficiar de los directos. Es decir, si dentro de tus estudiantes o las personas que van a tener clases contigo, por ejemplo, resulta que hay unos que son profesores también. Entonces los estudiantes de ellos vendrían a ser los indirectos. O la familia que también podría venir a beneficiarse también de estos talleres, qué sé yo, porque va a crear mayor unidad familiar, no sé, etcétera. Y los potenciales son básicamente los beneficiarios que aún no son nuestros beneficiarios, pero que podrían serlo, ¿cierto? Que es aquí en donde la inmersión en las plataformas digitales viene a jugar un papel importantísimo, ¿cierto? Porque es una forma de llegar mucho más rápida, mucho más fácil a los beneficiarios potenciales. Por favor, si tienen preguntas, me dicen si estoy hablando muy rápido, cualquier cosa. Me van diciendo, por favor. ¿Ya? ¿Hasta ahí voy bien? ¿Vamos bien?
Todo bien, Indy. ¿Todo bien? Todo Sí, claro. no hay preguntas. Ya. Entonces, perdón. Otra cosa súper importante en la que nosotros a veces nos da miedo cuando vemos esto de escribir un proyecto es cuando me dicen objetivo general y objetivos específicos. Y entonces una muchas veces piensa como, ¿cómo escribo esto? ¿Cómo escribo el objetivo general? ¿Cómo sé qué es el general? ¿Cómo sé cuáles son los específicos? Y es más sencillo de lo que nos imaginamos, ¿cierto? Entonces, el objetivo general básicamente responde a la pregunta de ¿cuál es el cambio que yo quiero generar con la ejecución de mi idea? ¿Cierto? Y el objetivo general puede ser amplio, puede ser muy, muy amplio, y puede ser, es decir, de carácter globalizador, es decir, que varios proyectos, no solamente mi idea o no solamente mi proyecto puede cumplir o puede llegar, puede ser de aporte para ese objetivo general. ¿Ya? Entonces, el objetivo general puede tener diferentes proyectos. Y algo bien importante que lo puse aquí con este asterisco es que los objetivos siempre, siempre, siempre deben redactarse con verbo en infinitivo, empezando con un verbo en infinitivo. Por ejemplo, si mi idea es realizar un taller de bronces en la región de, qué sé yo, en la región de Antofagasta, hablando de Chile, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, mi objetivo general podría ser fomentar la música para bronces en la región de Antofagasta, mediante bla, 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 ¿cierto? Mediante la realización de un taller en el lugar tal, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, eso mismo puede darse, es decir, ese objetivo general, fomentar, ¿cierto? Fomentar la música para bronces puede generar varios proyectos, puede generar un taller, pero también puede generar conciertos, también puede generar festivales, etcétera, ¿cierto? Entonces, básicamente ese es el objetivo general. Y el objetivo específico, los objetivos específicos son súper fáciles una vez yo ya entiendo qué son, porque los objetivos específicos son los pasos para lograr, para concretar el objetivo general. ¿Cierto? Entonces, los objetivos específicos básicamente son bien concretos y se relacionan directamente también con las actividades que debo realizar. Lo mismo, se deben formular siempre con un verbo en infinitivo. Siempre comienzan con verbos en infinitivos. Como decía, las actividades están relacionadas directamente a los objetivos específicos y son las actividades precisamente que debo realizar para que se logren los objetivos específicos. Entonces, por cada objetivo específico yo debo definir mínimo una actividad, ¿cierto? A veces incluso más. Eso quiere decir que yo debo definir una actividad principal y probablemente unas actividades asociadas. Esto es súper importante, los resultados esperados, ¿cierto? Los resultados esperados básicamente vienen a hablar del producto que yo quiero generar. Es decir, si mi objetivo específico era, mi objetivo general era fomentar la música para bronces en la región de Antofagasta, ¿cierto? Y mis objetivos específicos, habrá uno que diga realizar un taller para para personas de tantos a tantos años, o realizar 1 o 2 talleres para personas de tantos y tantos años, que interpretan los instrumentos de bronces en la región de Antofagasta, o todavía más específico, ¿cierto? Entonces, en el teatro, no sé qué, o en el colegio talcito, ¿cierto? Entonces, en la actividad va a ser precisamente el taller. Entonces, si ustedes se van dando cuenta, la escritura de un proyecto parece a veces redundante, pero eso es buen signo. Es decir, que sea redundante es buen signo porque quiere decir que está todo bien conectado. Y otra cosa que uno también debe tener muy en cuenta es cómo tener ese efecto embudo. Es siempre ir de lo general a lo más específico, en cada uno de los apartados, siempre, de lo más general a lo más específico. Y aunque que se vaya repitiendo, es una muy buena, muy buena señal. Bueno, otra cosa importante es que cada actividad debe tener un resultado esperado. Y para cada resultado esperado debo también definir indicadores medibles. ¿Qué quiere decir los indicadores? Es decir, si yo voy a realizar un taller, ¿cierto? El resultado esperado es el taller,
Y los indicadores son la cantidad de alumnos que van a asistir al taller. Por ejemplo, 30 niños entre los 10 y 15 años asisten al taller de bla, 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 ¿ya? O al taller de bronces, etcétera, etcétera. Esta es la parte más engorrosa, diría yo, como de escribir en cuanto a redacción. Ya vamos a hablar de la fundamentación y justificación. Y por eso es tan importante lo que hablábamos antes, que es el tema del diagnóstico, ¿cierto? ¿Dónde está? La identificación del problema y el diagnóstico. ¿Mm? Porque la fundamentación es básicamente, perdón, la fundamentación es lo que me va a permitir ir a por un lado, ir a un empresario o ir a las personas que yo pienso que pueden financiar mi proyecto y poder decirles, mire, usted debe financiar este proyecto por esto y esto y esto, porque esto es una necesidad. Entonces, básicamente la fundamentación reúne los antecedentes que justifican el por qué realizar el proyecto, ¿cierto? Por lo tanto, se nutre del diagnóstico, como habíamos hablado, responde a la pregunta ¿por qué es necesario mi proyecto? Y es fundamental en la búsqueda de financiamientos. Otra cosa súper importante en el tema de la fundamentación es basarse también en cifras y estadísticas, también ir a referencias bibliográficas, es decir, yo puedo ayudarme en evaluación participativa, es decir, investigación en el territorio, ¿cierto? Es decir, puedo ir, ver cuál es la situación, o de pronto yo soy profe en un lugar y me doy cuenta que hay una debilidad en los bronces, en esto y esto y esto, ¿cierto? Entonces ahí yo ya estoy haciendo un diagnóstico. Entonces debo poner ese diagnóstico sobre el papel. Y además apoyarme con cifras. Hay muchas cifras, de pronto no en el área musical, pero sí hay cifras que pueden ayudar, que son oficiales, que son, por ejemplo, las cifras de consumo cultural. En cada uno de los países, aquí en Chile existe una encuesta, la encuesta nacional de consumo cultural, en donde más o menos si no es tan profunda, pero por lo menos te da una luz de cuántas son las personas que consumen. A mí no me gusta mucho ese término para la cultura, pero sí, las personas que consumen qué tipo de actividad cultural, y en dónde es más débil la participación cultural, etcétera. Entonces es súper importante también poder fundamentar con cifras oficiales. Otra cosa súper importante de tener en cuenta son los recursos, ¿cierto? Porque los recursos, finalmente, sin eso yo no puedo hacer mi proyecto. Entonces yo necesito unos recursos humanos, unos recursos materiales, unos recursos financieros y puede ser también unos recursos tecnológicos, especialmente ahora, ¿cierto? En tiempos de pandemia. Entonces, en los recursos humanos, finalmente lo que viene a decirme es, o responde a la pregunta de ¿en qué necesito ayuda? ¿En qué cosas necesito ayuda? Entonces, puede ser que yo quiera hacer como proyecto la producción de cápsulas audiovisuales para, no sé, cápsulas pedagógicas, audiovisuales en teatro, digamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesito yo? Resulta que yo necesito a alguien que haga la edición de video porque yo no la sé hacer. Es válido, entonces aquí lo pongo en recursos humanos, ¿cierto? Necesito a alguien que haga la edición de audio. Pero también necesito, de pronto yo no soy actriz, simplemente yo soy la persona que está organizando el proyecto, ¿cierto? Entonces necesito una actriz o un actor, ¿cierto? Entonces en los recursos humanos voy poniendo todo eso. Y esto me va a ayudar a definir finalmente el presupuesto. Entonces, ¿qué materiales necesito? En el caso de las cápsulas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, necesito conexión a internet, necesito un computador, ¿cierto? Necesito una buena cámara de video, necesito un buen micrófono y necesito una plataforma en caso de que quiera una plataforma específica, ¿cierto? Si quiero, o depende, ¿no? También yo puedo poner dentro de los recursos materiales, incluso poner plataformas gratuitas. Está muy bien todo eso, ¿no? Y finalmente, bueno, quiero ir antes de los financieros, tocar el tema de los recursos tecnológicos, que finalmente, y digitales. Es, por ejemplo, si necesito un software especial para edición de audio o de video, en el caso de las cápsulas, ¿cierto? O si necesito una base de datos con respecto a las personas que consumen teatro, por ejemplo, ¿cierto? O a quienes financian, por ejemplo, las empresas que están más ligadas al financiamiento de la producción teatral también.
también de ambientes virtuales, es decir, plataformas, etcétera. Y finalmente el financiero, por eso lo quería mencionar de último, es precisamente yo lo que hago es monetizar, es decir, ponerle un valor o valorizar cada uno de los recursos. Y ahí finalmente voy a saber cuál es el dinero que voy a necesitar. Creo que hay una pregunta. Walter, Walter, sin pregunta. Hola Indy, buenas tardes. Hola. Buenas tardes a todos. Hola, hola. Bueno, de verdad que yo sé que tanto Daniel como Diego y mi persona nos sentimos realmente muy orgullosos y contentos de tener una persona tan pila y tan preparada en nuestro equipo, de verdad que estoy Gracias. atento y atento escuchando toda esta información. Yo quisiera tal vez preguntarte a modo de, no sé, si puede hacer de un comentario o vivencia que hayas tenido con algún proyecto que haya significado un reto muy importante para ti. No sé si nos quisieras hablar acerca de un proyecto de esto, alguno que haya sido realmente pues una cuestión difícil en diferentes aspectos. Y ¿cómo lo resolviste? ¿Qué herramientas utilizaste para sacarlo adelante? Como es, básicamente. Bueno, mira, yo creo que los gestores culturales estamos permanentemente enfrentándonos a proyectos difíciles, sobre todo en el área de la cultura. Realmente en el área de la cultura ejecutar proyectos es difícil, en especial por el tema del financiamiento, ¿cierto? Bueno, si bien hay otros temas. Para mí, para serles así como súper clara, honesta, hasta ahora lo más difícil que he llevado a cabo y sigo llevando a cabo es precisamente la Orquesta de Mujeres. Es como les decía, es un proyecto muy ambicioso, en donde tenemos, claro, con un objetivo, digamos, principal, que es la visibilización de, como les dije ya, de la problemática de las mujeres en la música de tradición escrita, pero además eso incluye muchas ramas. Eso tiene muchas ramas y hay muchas cosas que nosotras necesitamos conjugar, porque hacerse cargo de eso es hacerse cargo de un montón de cosas, es hacerse cargo del área psicosocial, es hacerse cargo del área artística, ¿cierto? Del área musical, es hacerse cargo del área formativa, porque hay una debilidad evidentemente en el área formativa, por lo menos aquí se evidencia bastante. Cuando nosotras hablamos, por ejemplo, en Chile pasa esto, hay muchísimas orquestas juveniles, muchísimas infantiles. Ustedes no se imaginan la cantidad de orquestas infantiles y juveniles que hay. Y por lo menos el 60% de los participantes de estas orquestas son mujeres, por lo menos el 60%. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa en el camino que después en las orquestas profesionales no llegan al 30%? Las mujeres no llegan al 30%. Entonces, ¿qué pasa en el camino? ¿Hay algún problema formativo? ¿Hay algún problema que tiene que ver, que es sistemático, cultural, ¿cierto? Que puede ser una de esas, o sea, una de las causas es que las mujeres sí, desde chicas dedicamos más tiempo a las tareas del hogar, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, generalmente, a mí me pasó, incluso, o sea, yo en casa, mi hermano le dedicaba más tiempo al instrumento que yo le dedicaba más tiempo a las tareas del hogar que mi hermano, ¿cierto? Cosas que parecen tan tontas, pero que son una realidad y que también van dando una influencia, ¿cierto? O influyendo después en la decisión de continuar o no continuar. Generalmente aquí ha ocurrido mucho, mujeres que quedan en embarazo y tienen que dejar la carrera. De hecho, en nuestra orquesta tenemos una flautista que ella quedó en embarazo antes de graduarse y su profesora no la dejó graduarse. O sea, ella fue mamá antes de graduarse y su profesora no la dejó graduarse. Porque lo que le dijo es que ella había decidido ser mamá y que por lo tanto no tenía tiempo para dedicarle al instrumento como necesitaba. Entonces no se graduó. Entonces, digamos que esas son varias de las dificultades. Otras de las mayores dificultades, por supuesto, son el financiamiento. El financiamiento es una dificultad para cualquier iniciativa cultural, eso es una realidad. Entonces hay que pensarse muchas estrategias, muchísimas, ¿cierto? Y diversificar, eso es súper importante, no quedarse solo con una fuente de financiamiento, sino de diversificar.
Otra dificultad también de cuando trabajas con equipos grandes, por ejemplo en la orquesta de mujeres, nosotras, el equipo de gestión, o sea, yo no yo mentiría si yo dijera que yo soy la única persona que hace gestión en la orquesta de mujeres. Nosotras, el equipo de gestión, somos siete mujeres. Y luego tenemos otra gran cantidad de mujeres, en las que son por lo menos unas 10, si no estoy mal, en todo lo que tiene que ver con la coordinación. Entonces, obviamente, trabajar con un equipo tan grande es complejo, es muy, muy complejo. Entonces, hay que desarrollar estrategias de comunicación, estrategias de organización de tareas, de planificación y cumplimiento de las tareas. Hay que aprender a delegar, ¿cierto? Hay que saber delegar, saber cómo delegar, saber hasta dónde me corresponde ir también y hasta dónde no, y confiar, aprender a confiar en el otro también. Aprender a confiar que la otra va a realizar lo que se comprometió que va a realizar, ¿cierto? Otra dificultad que nosotras también tenemos aquí es que, como les decía, nosotras trabajamos ad honorem. Entonces, todas tenemos nuestros trabajos, hay otras que están estudiando, ¿cierto? O estamos estudiando, estudiamos y trabajamos. Y eso sí es una gran dificultad en el sentido de que es agotador. Y que nosotras las actividades que hacemos o todo lo que hacemos respecto a la orquesta lo hacemos en las horas más impensadas, como a las 10 de la noche, después ya cuando ya estamos todas quemadas, cuando ya estamos agotadas, ¿cierto? Que es un poco también lo que tú lo sabes, lo que pasa o sea, lo que vivimos también con Hornbeat, ¿cierto? Nosotros trabajamos durante el día nuestras cosas y nos reunimos a las 8 o 9 de la noche, a veces tenemos reuniones hasta las 10, 11 de la noche, ¿cierto? Entonces digamos que sí hay un agotamiento con el que hay que aprender a lidiar. Siguen siendo dificultades. Yo creo que una de las cosas más importantes en el gestor, una de las habilidades más importantes del gestor cultural tiene que ser la resiliencia. Es así. No puedes hacerlo sin resiliencia, no puedes. O sea, uno se puede cansar y tener un buen equipo de trabajo también, obviamente, un equipo que te apoya. Un equipo que cuando te ve cansado o cansada, te dice, tranquila que yo te apoyo, yo te ayudo, o ándate a dormir incluso, que es algo que realmente a veces ocurre. O sea, en la OMCH a veces, en la OMCH es la Orquesta de Mujeres, también a veces pasa eso, ¿no? Como que hay una que en algún momento dice, ¿saben qué estoy? No puedo con mi alma, no puedo con mi alma. Ya ándate a dormir y luego las otras van tratando de equilibrar, de mantener, etcétera. Pero sí, la gestión cultural está llena de desafíos, está llena de dificultades, o sea, yo les mentiría si les dijera que no es así. Y el llevar a cabo un proyecto está lleno de dificultades, es un camino espinoso. Es así. ¿Respondo a tu pregunta? Sí, claro que sí. Gracias, Andy. Bueno, no sé si quieren que continúe con el tema de la formulación o tienen otro tipo de preguntas o es mucha información, están cansados, todo es válido, díganmelo. ¿Tienen hambre? Si tenemos tiempo, Indy, no sé cómo esté la gente. La verdad es un tema bastante extenso. Sí. Entonces, digamos que Indira preparó como lo más digerible posible para que fuera una invitación precisamente a todo esto, a que cada uno de nosotros sea una marca, que cada uno sea su propia empresa, que cada uno innove. Y sobre todo me gusta la invitación. Si estamos haciendo un proyecto, nosotros también tenemos que cambiar y esto es como una invitación y una reflexión personal. Tenemos que salir del teatro. Los músicos no podemos pretender que solamente tocamos en el teatro y ya. Sí. No, esto no es así. Realmente si estamos haciendo empresas, si estamos haciendo gestión, si estamos haciendo un proyecto, tenemos que pensar que esto va para todo el mundo. Sí, a mí Y eso, de, disculpa que te interrumpa, Diego, pero yo creo que eso es lo primordial, que la gestión cultural, y creo que por eso es tan importante que nosotros aprendamos un poco de gestión y aprendamos también sobre evaluación participativa, cómo también inmiscuirnos, ¿no? con los territorios, con las comunidades, con las necesidades reales. Es cierto. Yo sí creo que el arte tiene que salir del teatro, el arte tiene que salir de la galería, ¿cierto?
tiene que ir más allá, porque si no se queda encerrado y no sirve, o sea, no sirve de nada. Para mí realmente es un poco así. Me sirve a Sí, mí claro, para es que levantar mi en ego y para... eh, es, es que y ya. el arte realmente es vida y la vida no se puede contener. Hay que mostrarla. Sí, y Indy, sobre todo pues el arte es, disculpa, sobre todo el arte es una herramienta también para visibilizar las injusticias, para visibilizar las realidades y para empoderar también yo creo a las comunidades a decir, esto es lo que nos está pasando, basta. Empoderar a las comunidades también a ser las, los gestores de su propio cambio. ¿Mm? me gustó mucho cuando hablabas acerca de las necesidades, que hablabas de aportar e innovar. Digamos que Ujú. cuando escuché eso, inmediatamente pensaba, claro, en todo lo que hemos venido haciendo, en este tipo de conferencias que creemos que para la gente es valioso, pues porque es información que realmente va a significar en nuestras vidas, en el futuro y sobre todo en nuestros proyectos. Y otra cosa que me gusta mucho escuchándote hablar y es que el cliente, hacer ver al cliente, pues, que es un socio, ¿no? Es un colega. Y no es como, venga, págueme y no, pero es involucrarlo, pero involucrarlo como socio, Sí. como partícipe. Eso es fundamental. A mí eso me parece súper importante, me gusta mucho ese punto que estás tocando, Diego, porque es ver como tú lo llamaste, al cliente o ver al espectador o ver al público como entes activos, como un ente activo, no como alguien simplemente que recibe un mensaje, sino que además también produce. Es decir, el espectador, hay un libro que me gusta mucho que les recomiendo que se llama El espectador emancipado, de Rancière, que habla precisamente un poco de eso, ¿cierto? De que el espectador también crea su propia experiencia. A partir de una experiencia con el artista, el espectador crea su propia experiencia y se vincula con las experiencias. Y eso me parece súper, súper importante, porque todos podemos ser artistas, o sea, eso también es una realidad, ¿cierto? Como que siempre hemos pensado que ¿quién es el artista? Solo es el especializado, ¿cierto? Pero cualquiera puede ser artista, cualquiera puede crear, cualquiera puede ser creador, cualquiera puede crear espacios para la crítica, espacios para sí, para la evaluación de las realidades. Entonces me parece muy, muy importante lo que tú dices, el permitir también eso, el que el espectador se involucre. No sé de qué forma quisieras continuar o esto puede ser un momento perfecto para tener un segundo encuentro. No sé cómo. Como alguien dice, ah, estamos bebiendo gases de la lección. Ya, bueno, yo creo que tal vez sería, porque creo que ha sido largo y creo que tenemos hambre. Mi novio tiene una pregunta. ¿No? De que al hablar de gestión cultural puede parecer algo... ¿Escuchan? Ah, Sí, Mi novio tiene una hola, pregunta. buenas. hola. No, que yo estaba pensando, como nosotros como músicos, de que escuchar hablar de gestión cultural puede parecer a veces algo también súper grande, ¿no? O complejo, sobre todo porque no nos enseñan en las escuelas de música herramientas de gestión, de administración, en fin, un montón de cosas. Sobre todo ahora que todas las disciplinas están conectadas y son necesarias, digamos, entenderlas como de forma integral. Yo le quería preguntar a Indira cómo aterrizar eso a la realidad nuestra, sobre todo en este tiempo, a la importancia de herramientas que parecen pequeñas y prácticas, como me refiero a herramientas digitales, como aprender a usar un programa, aprender a usar Excel, que yo sufro todavía, hacer un presupuesto, en fin, a hacer exposiciones, a hacer una diapositiva, Uh-huh. aprender a usar software, no sé, ya de producción en el fondo y de organización, en cosas simples que uno a veces deja de lado y que Uh-huh. de verdad pueden servirnos mucho como herramientas
incluso de creación y para vivir, digamos. Sí. Bueno, eso, gracias. Bueno, para responder la pequeña pregunta de mi novio, bueno, yo creo que, o sea, hay varias formas, hay varios programas, plataformas que ayudan muchísimo a la gestión, sobre todo personas que no somos, o que no, de pronto cuando uno no está muy familiarizado, ¿cierto? Con ciertas cosas. Por ejemplo, aquí en Hornbeat conocimos Canva, ¿cierto? Canva es una herramienta genial, súper fácil de usar. Les voy a tratar de mostrar así muy rápidamente lo que es. Es una herramienta muy fácil, ¿cierto? Que nos permite hacer cosas tan simples, o sea, cosas como los flyers, ¿cierto? Como incluso presentaciones en diapositivas. Quiero mostrarles también un segundo. Y es súper manejable. De verdad, es muy sencilla y es hasta entretenida, o sea, es divertida de hacer, ¿cierto? Claro, porque además son cosas que uno como músico no se preocupa, ¿no? En hacer un flyer, en hacer un póster, en hacer un programa de mano, en tener un brochure. Exactamente, eso tú tocaste algo súper importante que es el brochure. Va a ser clase también. El brochure o el dossier. Eso es súper importante. Los músicos muchas veces nos descuidamos un poco en eso, ¿cierto? ¿La están viendo ahora? Sí. ¿Sí? Esto es Canva. Pueden acceder a ella gratuitamente o pueden hacerse también una membresía, ¿cierto? Pero ya incluso con lo básico está bastante bien en realidad, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí, nosotros estamos haciendo todo lo de Hornbill, lo hacemos con Canva. Sí, no sé si lo pueden ver, ¿cierto? Entonces, tiene unas plantillas que son muy fáciles de manejar. Por ejemplo, esta es para las presentaciones, perdón, tiene para presentaciones, para los flyers, para logos, etcétera, kits de media, etcétera. Entonces, esa es una muy buena opción, ¿cierto? Lo que yo también les aconsejo es dejar un poco como el miedo, ¿no? El miedo a usar el Excel, a usar el Word. Mientras uno no se arriesgue y no se meta a hacerlo, no hay manera de hacerlo. Y realmente no es tan difícil, ¿cierto? O sea, el Excel, aprender a usar el Excel lo puede aprender incluso con un tutorial, algo básico, ¿no? O sea, el Excel básico lo aprendes con un tutorial en YouTube. Como para administrar las finanzas, las clases, la cantidad. Exactamente, para administrar, como dice mi novio, las finanzas, ¿cierto? Que es súper importante también cuando tenemos un proyecto cultural. Es decir, no pasarme en los gastos, no pasarme del presupuesto, quedar endeudada, ¿cierto? Saber desde el principio cuánto voy a necesitar, cuánto dinero voy a necesitar y cómo voy a adquirir ese financiamiento. Si voy a necesitar diferentes fuentes, o voy a necesitar solo una, o definitivamente no las voy a necesitar, etcétera, ¿cierto? Entonces, todo eso es súper importante. Por otro lado, otra cosa que igual en este momento no nos da el tiempo, pero ojalá si ustedes quieren en algún otro momento, la importancia del dossier. Es súper importante tener un dossier propio y de las agrupaciones con las que uno también toca, ¿cierto? Porque eso te va a ayudar a la venta de tus conciertos o la venta de tus eventos, ¿cierto? Si yo tengo un quinteto, una agrupación de cámara, tener un dossier me va a permitir ir a la entidad que yo creo que me puede financiar y decirle, te ofrezco esto y esto y esto, esta es la experiencia que yo tengo, etcétera, ¿cierto? Y así es más fácil que simplemente ir como tengo una idea. Eso es algo como con lo que nosotros también, o sea, las ideas se quedan en ideas si uno no las pone en papel. Lo que quiero decirles. La mejor forma de aterrizar una idea es ponerla en el papel, es escribirla. Porque si no se quedan ahí como dando vueltas en la cabeza y se hacen difíciles de concretar. Ese es mi consejo, es que siempre se atrevan a escribir sus ideas y hacer un proyecto de sus ideas. Y luego ustedes se van a dar cuenta una vez que ustedes ya tienen el proyecto formulado, el paso a paso ya está listo, ya lo tienen listo, ya está, ya solo tienen que ejecutarlo. Y es mucho más sencillo. Yo no sé si tú lo has sentido,
durante este confinamiento hemos visto cualquier cantidad de productos en Facebook de personas tocando y ha sido maravilloso, porque es un poquito como pensar, ¿qué me diferencia, no? ¿Qué me diferencia a mí? ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Por qué importa lo que hago? Es un poquito lo que, como esta invitación, ¿no? A que crean, a que creen y crean. Ujú, Está, yo siento que deberíamos volver a tener otra sesión de gestión porque la verdad son tantas cosas interesantes, son tantas, es que o sea, es tan grande este tema, tan importante que realmente nosotros sepamos y pues que no somos solo la persona que se sienta y toca y ya, sino es que somos todo, somos los creadores, pero sí somos los creadores, pero estoy tocando música que ya la ya escribieron. está creada, Bueno, sí. entonces son muchas cosas las que uno tiene que reflexionar frente a este tema. Indy, muchas gracias, muchas gracias, ¿verdad? No, Que con mucho somos unos gusto. afortunados, como decía No, Walter, no, por muchas tenerte gracias en a este ustedes. grupo. Muchas gracias a ustedes y bueno, si se da y si desean en otro momento tener como una segunda parte, sería bueno de todos modos si es así, como que hagan llegar a Hornbeat, al grupo de Hornbeat, hacer llegar como cuál es la temática que más les interesa, así también es mucho más sencillo ir directo al grano porque es como hemos visto, es algo muy amplio, da para mucho, son muchas ramas y es difícil profundizar en tan poquito tiempo. Pero si uno sabe qué es lo que les interesa, pues es mucho más fácil ir a eso y también que ustedes puedan participar. Eso es otra cosa también que es como uno de los afanes que nosotros tenemos en Convir, aprovecho para decirlo, ¿cierto? Es que ustedes se hagan más partícipes de esto, que ustedes también se adueñen un poco de esto, que participen más, no solo pregunten, sino también propongan, etcétera. Entonces, eso, si tienen unas preguntas, quieren algo específico, atrévanse a escribirlo, a enviárnoslo, a decirlo. También si creen que hay cosas, sugerencias en las que nosotros creen ustedes que nosotros podemos mejorar, también. Todo eso nosotros es súper, súper bienvenido, lo necesitamos, de hecho. ¿No? Así que eso, muchas gracias por acompañarme. Excelente, muchísimas gracias, Cindy, No, a ustedes. de verdad. Y muchas gracias a todos los que nos han visto. Y que hayan disfrutado el video como nosotros lo disfrutamos haciéndolo para Oh, ustedes. vean